Imagínate ganar títulos, cambiar la historia de un club, dejar una base para dominar toda Europa y aún así te terminen despidiendo. Hoy te voy a contar 5 historias reales de entrenadores que lo hicieron todo bien, pero el fútbol igual los echó. Quédate hasta el final, porque la última historia es tan absurda que parece inventada. Todo listo y todo preparado. ¡Comenzamos! El fútbol no siempre despide a los que pierden. A veces despide a los que ganan, a los que incomodan, a los que no encajan con el poder. Y la primera historia no solo marcó un despido, marcó al Bayern Múnich, que dominaría Europa durante años. Louis van Gaal llegaba al Bayern después de un milagro con el AZ Alkmaar, un club de provincia, campeón, cuando muchos pensaban que su carrera estaba en caída libre. Barcelona, la selección holandesa, conflictos, polémicas y fracasos, e incluso se lo pensaba si retirarse. Pero el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, tenía claro algo: el Bayern ganaba, pero no arrasaba. Vencía, pero no convencía. El objetivo era uno solo: la Champions League, que se le había negado durante años. Van Gaal tenía 3 años para lograrlo. El problema es que todo empezó mal. Se va Lucio, el brasileño. Luca Toni, el italiano, pasa a ser suplente. El Bayern arranca la Bundesliga con solo 21 puntos de 39. La prensa lo destroza. La directiva comienza a dudar. Incluso el presidente dice públicamente, sí, ese mismo que lo había traído, que una sola persona no puede controlar todo. Y quizás tenía mucha razón. Pero antes ese Van Gaal habría explotado. Pero este ya no era el mismo Van Gaal de hace algunos años atrás. Cambió su forma de hablar, cambió su forma de liderar. Y el 29 de noviembre, sí, fecha especial, que todo comenzó, que todo arrancó para él, hizo clic. 9 victorias consecutivas, liderato y un sistema que lo cambió absolutamente todo, el 4-2-3-1. Van Gaal no solo ganó partidos, comenzó a crear futbolistas, relaciones, reinventó a Schweinsteiger como mediocampista. Antes era lateral, creó al Ribery, subió de la cantera a Müller, Alaba y Baxuber. Ese Bayern dominante empezó justamente ahí, sí, el que ahora lo conoces. Doblete, final de Champions. Lamentablemente la perdería con el equipo del Mourinho, del Inter. Pero el año siguiente fue el principio del fin. Vestuario perdido, mal inicio, eliminaciones dolorosas y un conflicto final que lo catapultó absolutamente todo. El arco. Van Gaal apostó por Thomas Kraft en vez de Manuel Neuer, que era querido por la directiva y que la afición tampoco lo quería a Manuel Neuer, un joven Manuel Neuer que venía del Schalke 04. No hubo respaldo, no hubo paciencia y el Bayern lo terminó echando. Irónico, ¿no? Ese Bayern que en la actualidad domina Europa es el Bayern que alguna vez reinventó y lo hizo Van Gaal. Tenemos otro caso como Roberto Di Matteo. No era una estrella, no era un genio, ni tampoco era populista ni mediático. Era un segundo entrenador más. Antes había sido jugador del Chelsea. Eso ya tenía mucho rato. El Chelsea 2012 tenía un vestuario roto. Jugadores contra Villas-Boas, temporada perdida. Hasta que todo explotó. Di Matteo asume como interino y pasa algo inexplicable. Elimina al Napoli, gana en Premier, humilla al Tottenham 5-1 y llega a semifinales de Champions contra el Barcelona. ¡Espectacular! En la vuelta, con uno menos, el Chelsea resiste, empata y pasa a la final. Final en el Allianz Arena contra el Bayern en su casa. Minuto 83, gol de Müller. Todo parece que está absolutamente terminado, pero parece Drogba. Empata y luego siguen los penales. El Chelsea gana
Por primera vez en su historia es campeón de Europa. Aquí comenzó a formarse la historia internacional del Chelsea. Y por si fuera poco, gana la FA Cup. Doblete en solo 3 meses de Roberto Di Matteo, que poca experiencia tenía como entrenador. El premio, 8 meses después le dice la directiva, está tu despido. Lo más surrealista, siguió cobrando 130.000 libras semanales sin entrenar durante 2 años. Pero poco le importaba a Di Matteo el sueldo. Se había sentido decepcionado porque la directiva no había confiado en él en los malos momentos. El fútbol es cruel, pero a veces es absurdo. Y si hablamos de absurdo, tenemos a Marco Rose, el alemán, cuando ganar no alcanza. Rose volvió a casa, es decir, al RB Leipzig. Conocía el proyecto, conocía la mentalidad Red Bull y cumplió títulos, regularidad, tercer puesto en la Bundesliga, renovación hasta 2016 por esos buenos resultados. Pero la Champions no lo acompañó. Y en el fútbol moderno no basta con competir, hay que dominar, hay que convencer, hay que vender ilusión. Y Leipzig decidió mirar hacia otro lado, específicamente hacia otro técnico. Y si de absurdo hablamos, y de ingratitud también hablamos, Vicente del Bosque, ganador demasiado pero en silencio. Vicente del Bosque no gritaba, no provocaba, no vendía humo, no era polémico, solo tenía una meta, ganar. Con el Real Madrid, con el cuadro merengue, ganó absolutamente todo. Ligas, Champions, Intercontinental, 2 Champions, 2 ligas, pero llega Florentino Pérez, el presidente actual, y el proyecto Galácticos comienza. Del Bosque no encaja en la imagen, no era marketing, no era espectáculo. Le dijeron que su ciclo estaba terminado. Le ofrecieron un rol secundario, como para consolarlo. Y se fue tras ganar la liga, porque se había sentido humillado cuando él no tenía méritos de ser sustituido como técnico del Madrid. El Madrid perdió equilibrio durante esos años, luego lo recuperaría. Pero adivinen quién ganó. España, porque ganó un seleccionador legendario. Y por último tenemos a Enzo Maresca. Cuando el problema no es el entrenador, claro ejemplo. Enzo Maresca llegó al Chelsea en 2024, después de sustituir a Pochettino, que en la última parte quizás no lo hizo mal, pero Enzo Maresca iba a tener resultados sólidos, títulos internacionales y un momento histórico. Esa final del Mundial de Clubes 2025 que el Chelsea, amo y señor del encuentro, le demostraba a un equipo del PSG de Luis Enrique que no era el mejor equipo del mundo. La figura fue Cole Palmer y lo destrozó 3-0. Chelsea, campeón del mundo. Pero el problema no estaba en la cancha, estaba en la estructura del Chelsea. Demasiadas voces, poco poder real, conflictos con el departamento médico. No estaba de acuerdo cómo trataba a los jugadores, 0 respaldos de la afición. Maresca quería influir más porque creía que se lo había ganado después de esos 2 títulos. El Chelsea no funciona así y está más que claro que un técnico no va a mandar en el equipo dirigido por y presidido por Todd Boehly. Y fue imprescindible y fue inevitable que no se fuera y no tuviera su final. Las historias tienen algo en común. No hablan solo del fútbol, hablan de poder, hablan de egos, de decisiones que cambian clubes enteros. Porque el fútbol no siempre premia al mejor, a veces castiga al que incomoda. Si este video te hizo ver el fútbol de una manera distinta, suscríbete y dime en los comentarios qué entrenador fue el peor despido de toda la historia. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!